Mi nombre es Rodrigo Maya. Les voy a presentar el artículo que es autocuración de masilla asfáltica por acción de cápsulas poliméricas que contienen rejuvenecimientos. Entonces, este artículo presenta los resultados de autocuración de la masilla de asfalto mediante acción de cápsulas de algitano de calcio que contiene aceite de girasol. Se evaluaron las propiedades morfológicas, físicas, térmicas y mecánicas de las cápsulas, de temperatura, de la curación de las propiedades de cada una de estas cápsulas. También los niveles de curación en las muestras de la masilla asfáltica con cápsulas fueron mayores que las muestras sin cápsulas. Uno de los problemas más importantes relacionado con el uso fue relacionado con el uso del betún en las carreteras de asfalto, pues porque es el envejecimiento. Entonces este envejecimiento del betún se debe a la oxidación y pérdida de los volátiles de su composición y causa la rigidez y el aumento de la viscosidad. También afirman que el problema del envejecimiento del betún da como resultado una falla en el pavimento, como la agitación superficial y el agrietamiento. Entonces la existencia de estos rejuvenecedores, como los aceites de baja viscosidad con un contenido muy alto de maltenos en la superficie del asfalto, entonces estas propiedades originales de los pavimentos existentes reconstituyen la composición química de dicho betún. Hasta ahora se ha estudiado dos tipos de cápsulas que contienen los rejuvenecedores, que son unas microcápsulas que son de tamaño inferior a 100 micrómetros, que consiste en la resina de un formaldehído con un aceite ligero y alto contenido de aromático. Entonces se demostró que estos tipos de aceites y estas dos mezclas resistían a la compactación de asfalto, y a su vez ellas se rompían y liberaban el aceite y pues llenaba las grietas de esto. Entonces el aceite liberado ha mejorado la capacidad de autocuración de dicho cemento, de dicho asfalto, perdón, y también del betún. Entonces en este trabajo se prepararon 5 tipos de cápsulas poliméricas que contenían aceite de girasol mediante gelificación inotrópica de alginado, con dos objetivos. El primero era resistir el proceso de mezcla y compactación, y el segundo era activar la autocuración de masilla en el asfalto agrietado. Entonces para los materiales y métodos se usó un bolígrafo de bitumen virgen con una densidad de 1,030 gramos sobre centímetro cúbico y con un punto de reablandamiento de 49,8 grados centígrados. Entonces también se usó una arena calcárea graduada con una densidad de 2700 gramos sobre centímetro cúbico y unas cápsulas polirémicas hechas de un polímero de algitano de calcio que encapsulaba el agente de curación. Entonces acá se ve la preparación de la cápsula por procedimiento de encapsulación. Lo que hacía esto era que mezclaban 600 mililitros de agua y de aceite, se giraban o se mezclaban con una velocidad de 400 revoluciones por minuto, y lo que hacía era que se fabricaba la cápsula polimérica mediante gelificación inotrópica del alginato. Acá se puede ver la preparación de la muestra del asfalto, entonces utilizada en la investigación. Por otra parte, la caracterización morfológica fue que se cogieron 20 cápsulas para observar la microestructura de dicho polímero, y las cápsulas se usaron por un microscopio. Entonces la medida de la densidad
se hizo fue mediante un gas, y entonces primero secas y por el método del pignómetro. Entonces las cápsulas en cada prueba fue aproximadamente de 4 a 9 gramos. Por otra parte, podemos ver la curva de desplazamiento de la fuerza antes y después de dicha contracción o de dicha fuerza que se le aplicó. Para los resultados y la discusión en morfología y la microestructura de las cápsulas, entonces se decía que las cápsulas, el tamaño inicial era de 7 milímetros y cuando en la fase del secado, como el agua se evaporó de dicha cápsula, se redujo el volumen, lo que también redujo el diámetro. Por otra parte, el análisis de la estabilidad térmica, la composición de cápsulas poliméricas, se debe a que la temperatura, esta presenta una mayor resistencia a la temperatura, lo que hace que las cápsulas a mayor contenido de aceite muestran mayor resistencia a dicha temperatura. La influencia de la relación OW y la temperatura de resistencia mecánica. Entonces esta prueba que se observó para la rigidez limitada en las cápsulas poliméricas, entonces dicha cápsula alcanzó un nivel de deformación de 3 a 6 milímetros, y como se ve en la imagen, se deformaba a partir de los 6 milímetros. Entonces la cantidad de rejuvenecedor en el betún y la prueba de las cápsulas rotas, entonces con este estudio se hicieron fue pruebas de método infrarrojo, y en la masilla del asfalto se liberaba en su contenido y presentaba una cantidad óptima de aceite en las vigas de almaciga, que se supone que proporcionan a las cápsulas que todas se rompen y liberen su contenido de aceite. Por otra parte, el efecto de la temperatura en las propiedades de la autocuración de la masilla de asfalto muestran que las cápsulas presentan un aumento proporcional de nivel de curación cuando ésta aumenta la temperatura. Y por último, como conclusión importante, fue que la resistencia a la compresión de las cápsulas disminuyó la relación aceite-agua, porque cuando había más contenido de aceite, la emulsión en la cápsula, la densidad de la matriz polimérica de calcio y de algimato disminuía. Y por otra parte también los niveles de curación de las muestras en la masilla asfáltica con las cápsulas fueron mayores, y el tiempo de curación pues fue lo mismo, y esto produjo que fuera exitoso. Muchas gracias.